Termina, queridos amigos, compañeros de la mesa, oyentes muy amables, oyentes directos por la radio en todo el país, oyentes por internet, oyentes por las redes sociales, todos los que estamos preocupados por esta patria que se ahoga a la vista de todos y se ahoga con todos nosotros. Es el gran buque en el que vamos navegando y esto se está ahogando, queridos amigos. Juan Manuel Santos ya no es un secreto para nadie, esto es una cosa evidente que denunciamos desde la hora de la verdad desde hace años. Tenía un propósito en la vida, que era realizar los sueños juveniles, diríamos que los infantilismos de su hermano Enrique. Él había sido menos explícito porque es menos brillante, porque es menos capaz, porque es menos ilustrado que su hermano Enrique. ¿Cuál era el objetivo? Convertir a Colombia en un país socialista, en un país comunista. Eso era lo que pretendían los hermanos Santos. Y eso, lamentablemente, es lo que están logrando. La famosa paz con las FARC no fue otra cosa. Es la paz de los sepulcros. Es la paz donde ya nadie se atreve a decir nada porque le da miedo, porque lo espera la hoz y el martillo. La hoz para cortarle la cabeza, el martillo para partírsela en dos si fuera necesario. Eso es lo que estamos viviendo ante un silencio, ante una impotencia generalizada. Acabamos de celebrar el primer aniversario del robo más descarado en la historia democrática de América. Por una larguísima distancia, el no se impuso sobre el sí en el plebiscito del 2 de octubre. El fraude de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medios que son perfectamente conocidos, que se utilizaron en las elecciones presidenciales del 2014, en la segunda vuelta, permitió mostrar una pequeña diferencia entre el no y el sí, pero la diferencia fue enorme. Pero no importa, inclusive si hubiera sido verdad lo que dicen las cifras, lo cierto es que Santos, con todo el poder en sus manos, con un Congreso arrodillado, prostituido, entregado, con unos medios de comunicación enmermelados hasta el alma, con todos los sistemas de presión y de opresión contra la democracia, logró mover el 17% del electorado. Esa es la verdad. El 83% no quiso oír nada de este acuerdo con las FARC. Esto quedó 83-17. Es el marcador. Y a ese marcador le hicieron trampa. Eso fue lo que se robó Juan Manuel Santos, acudiendo a la buena fe, a la ingenuidad, que no nos gustó, tenemos que decirlo con toda sinceridad, del presidente Uribe, del doctor Alejandro Ordóñez, de Marta Lucía Ramírez, de Iván Duque, de los que participaron en esa farsa de las conversaciones que entabló Santos desde el Palacio para dar a entender que estaba realmente pendiente de lo que el pueblo colombiano quería. ¿Y cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a saberlo si el pueblo colombiano no tenía para decir sino una de dos cosas, no o sí? Y dijo no. ¿A qué le dijo no? A ese universo que compone el famoso acuerdo especial con las FARC. El pueblo colombiano dijo no, y nadie tenía derecho a interpretarlo. Nadie tenía derecho a decir, es que dijo no, pero a este capítulo y a esta parte del capítulo, porque hay capítulos buenos y capítulos malos. Al pueblo colombiano no tiene derecho a interpretarlo nadie. Nadie tiene ese derecho. De manera que se robaron ese plebiscito, después con el concurso de una Corte Constitucional abyecta, lamentable, deplorable, que ha estado conformada por amigos de Juan Manuel Santos, elegidos por un Congreso rodillón, por un Congreso entregado. Una Corte Constitucional que no tiene ninguna legitimidad. Hay entre esos magistrados recientes, no hay
un solo magistrado, no hay un solo jurista importante, no hay un solo constitucionalista de significación, no hay un solo pensador que valga la pena. Esa es la verdad. Y la Corte Constitucional dijo las palabras necesarias para que prosperara este grotesco asalto a la voluntad popular. En eso estamos, queridos amigos. Y ya hemos ido adelante dentro de este proceso. Muy pronto saldrá la famosa ley de tierras para que explique cómo se van a robar 3 millones de hectáreas en el campo colombiano, más las hectáreas que se necesiten para recomponer las pequeñas unidades de tierra, los minifundios, que se van a extender a unidades agrícolas familiares del tamaño que le dé la gana al gobierno y que le dé la gana a las FARC. Pero no solamente es la ley de tierras, es la famosa ley sobre la justicia especial para la paz, que es la justicia de la venganza, que es la justicia del odio. ¿Cómo será este infundio? Que por primera vez en América, por primera y única vez, un país fue sometido a que sus jueces del más alto tribunal de justicia, porque lo es el de la JEP, que está por encima de todos los tribunales ordinarios, hubiera tenido magistrados escogidos por 3 extranjeros, por una farmacéutica de extrema izquierda y por un lamentable magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuyo afán izquierdista es bien reconocido. Y esos escogieron y nombraron a nuestros jueces, a 51 jueces. ¿No será eso una vergüenza suficiente? Nos hemos tenido que dedicar, y muchos lo han hecho con una grande brillantez, después de desplegar paciencia, de ir contando personaje por personaje de estos que en últimas no tienen más merecimiento que el de ser procomunistas, que el de ser de izquierda extrema, que es el de estar dispuestos a la vindicta, a la venganza de las FARC contra sus enemigos. Los van a llamar paramilitares, los hubieran podido llamar de cualquier otra manera. Derecha infecta, burgueses despreciables, resolvieron llamarlos paramilitares. Entonces, todo el que haya supuesto un peligro para las FARC desde el año 2016 hacia atrás será condenado por la JEP, por estos magistrados de extrema izquierda nombrados, seleccionados por unos extranjeros, una farmacéutica y un magistrado comunista. Este es el panorama del país, queridos amigos. Y mientras tanto, Colombia se disuelve. Hemos empezado este último trimestre del año con unas cifras económicas aterradoras, con una recesión económica pavorosa, con unos niveles de desempleo y de subempleo, que es el empleo informal, desgarradores, que parten el alma. Colombia está viviendo del rebusque. La gente en Colombia no tiene horizonte. ¿Qué están haciendo los jóvenes? En silencio, cada uno coge su maletica y se va del país. Se va a alguna parte donde sus merecimientos cuenten, donde sus conocimientos valgan, para entrar en un proceso de consecución de un trabajo digno. A Colombia la están abandonando los jóvenes como a Venezuela la abandonaron los jóvenes hace ya mucho tiempo. Nuestra situación es lamentable. Mientras tanto, asesinando, matan militares colombianos, y mientras tanto, el quinto jinete del apocalipsis, el que no alcanzó a conocer San Juan cuando escribió el último de los evangelios, el narcotráfico. El narcotráfico que lo comprende todo. El narcotráfico es la desesperación, es la locura. El narcotráfico es todo. Y el narcotráfico se tomó este país. Es dueño del país porque Santos le entregó el país al narcotráfico. Prohibió los bombardeos aéreos, prohibió la fumigación aérea, prohibió la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, acabó con la extinción de dominios por impulsar el narcotráfico. Y ahora, cuando Trump le reclama
Y cuando los Estados Unidos le dicen no vamos a tolerar más narcotráfico, se rasga las vestiduras y dice no se imaginan cómo vamos adelante en el proceso de erradicación de cultivos ilícitos. Qué vergüenza para Colombia, pero así estamos comenzando este último trimestre del año, en el que ya conoceremos los candidatos a la presidencia de la República, los que tengan que venir a liquidar esta mortuoria, que ese es un término muy cercano para quienes hemos ejercido el oficio de abogados. Esto es una mortuoria, señores. Lo que va a quedar del país es un cadáver y vamos a tener una sucesión donde el de cuyos será aquel que falleció, la patria colombiana que hemos dejado morir porque un felón como Juan Manuel Santos la volvió pedazos.